Está celebrándose en Roma, ya cercano a la conclusión, la segunda sesión del Sínodo sobre la sinodalidad. La primera tuvo lugar en octubre del año pasado y ahora la segunda y última. El Sínodo sobre la sinodalidad se caracterizó el año pasado porque no salió lo que algunos de los organizadores tenían previsto. A pesar de ser amplia mayoría el número de los invitados especiales dentro de lo que podríamos llamar la Iglesia liberal, a pesar de eso, el conjunto, la mayoría de los padres y madres sinodales, porque también había entonces como ahora mujeres y por supuesto laicos, es decir, no solo obispos, la inmensa mayoría rechazó las propuestas que pretendían hacer de la Iglesia una Iglesia parecida a eso que se llama el espíritu del concilio, que no tiene nada que ver con el Espíritu Santo. Pues bien, eso forzó a los organizadores a dejar fuera del debate de este sínodo, a dejar fuera todos esos temas conflictivos, como por ejemplo la ordenación de las diaconisas o la aprobación del matrimonio homosexual. Pero uno de los temas estrella, quizá el más importante, de los que sí están incluidos en los debates de esta edición, segunda edición del Sínodo de la Sinodalidad, uno de los puntos más importantes era la posibilidad de que las conferencias episcopales tuvieran autoridad doctrinal. Es decir, que en cada país las conferencias episcopales pudieran decir esto es bueno, está permitido, esto es malo, no está permitido. Que en cada país pudieran incluso decidir no solo sobre asuntos de moral, sino sobre temas de liturgia o sobre temas de doctrina. Es un elemento decisivo, está en el Instrumentum Laboris y se ha trabajado, se ha planteado en esta semana dentro de los trabajos del sínodo. Hay que decir que ha sido rechazado por una abrumadora mayoría. Repito, a pesar de que no solo están obispos, representantes de las conferencias episcopales, sino de que una parte importante de los invitados pertenecen al sector liberal, la inmensa mayoría de los sinodales ha rechazado que las conferencias episcopales tengan esa autoridad doctrinal, hasta el punto de que los organizadores tuvieron que llamar a un teólogo, cosa inaudita, para que explicara el alcance, lo que se pretendía con esta reforma. El teólogo habló, dijo que era para asuntos menores, esa autoridad doctrinal, y no para asuntos importantes, y veremos lo que al final se aprobará cuando se sometan a votación las propuestas. Pero esta rebelión de la inmensa mayoría es muy significativa. ¿Cómo se planteaba esta propuesta? ¿Qué es lo que aparece en el Instrumentum Laboris? Siempre es lo mismo, un lenguaje rebuscado que después se puede prestar a cualquier tipo de interpretación. Las conferencias episcopales deben ser sujetos eclesiales dotados de autoridad doctrinal, asumiendo la diversidad sociocultural dentro del marco de una iglesia multifacética. Diversidad sociocultural dentro del marco de una iglesia multifacética. Se trata de complicar las cosas para que después cada uno pueda interpretarla como quiera. Pero eso significaría, hablando claramente, que en Alemania, por ejemplo, o en Bélgica, se acepta el matrimonio homosexual o se consideran las relaciones homosexuales como buenas y en África no. O que en Bélgica, que ha sido el sitio donde peor han tratado al Papa Francisco en todo su pontificado, que en Bélgica los médicos abortistas sean llamados ángeles del amor, mientras que el Papa y otros muchos les llaman directamente sicarios. O que en Manaus, en Brasil,
que tienen un cardenal muy liberal, haya diaconisas y en otros sitios no existan. Muchas han sido las voces que esta semana en el sínodo se han alzado para decir que eso rompería absolutamente la unidad de la Iglesia. Y entre esas voces ha destacado la del valiente y extraordinario arzobispo de Sydney, Monseñor Fisher. No digo que haya sido él el que ha liderado la reacción en contra de la ruptura de la doctrina dentro de la Iglesia, dejándola sometida a los intereses de las distintas partes del mundo, pero ciertamente él ha tenido una gran importancia. En una entrevista, este arzobispo australiano ha afirmado que era esencial que se mantuviera el depósito de la fe y la tradición apostólica, y que no imaginamos en la variedad de nuestra época que vamos a reinventar la fe o la Iglesia católica. De hecho, añade Fisher, esta unidad doctrinal es un tesoro inmenso que hemos recibido de generación en generación de nuestro Señor Jesucristo y hasta nuestros días pasando por los apóstoles. Y estamos aquí para transmitirlo fielmente a las próximas generaciones. Con estas palabras, Monseñor Fisher ha expresado el sentir de la inmensa mayoría de los que están participando en el sínodo. Si nosotros damos a las conferencias episcopales, han dicho, el poder de hacer reformas en la doctrina, en la moral o en la liturgia dentro del marco, como dicen, de una Iglesia multifacética, hemos terminado con la unidad de la Iglesia. Y lo que hay que hacer, insiste Fisher, es transmitir fielmente el depósito íntegro de la fe a las siguientes generaciones. Aparte de rechazar esto, repito, veremos al final lo que sale en el informe que será elevado al Santo Padre, pero es que aparte de rechazar esto, a mí me parece muy positivo que más allá incluso de las intromisiones o aportaciones de los sinodales multifacéticos y multiculturales, la inmensa mayoría se mantenga claramente fiel a la doctrina de la Iglesia y a la enseñanza del Concilio Vaticano II, porque esto está claramente rechazado en los documentos del Concilio Vaticano II. Por eso, los que hablan del espíritu del concilio rechazan los documentos del Vaticano II y dicen que tienen que ser interpretados de otra manera. Pero es que también me parece positivo de cara a la celebración de un futuro cónclave, cuando el Señor quiera, que habrá que elegir un papa que suceda al papa actual, al Papa Francisco. Cuando Dios quiera, ese momento llegará. Nadie, absolutamente nadie, es eterno. Por tanto, cuando llegue el momento, ¿cómo estará la Iglesia en ese momento? ¿Cómo estará el colegio cardenalicio? Aparentemente, los liberales dentro del colegio de cardenales son la inmensa mayoría, aparentemente. Oyes hablar al cardenal de Manaus, por ejemplo, o al de Argelia, o al de Tokio, dices, esto está atado y bien atado, y vienen a la mente aquellas palabras que escribe Dante en la Divina Comedia, que coloca en la entrada del infierno, lasciati ogni speranza, dejad toda esperanza. Esto está atado y bien atado y no hay nada que hacer. Y sin embargo, el Espíritu Santo metió un buen gol en la primera sesión del sínodo de la sinodalidad, cuando se rechazaron algunos de los puntos más conflictivos, por ejemplo, el matrimonio entre los homosexuales o el sacerdocio de la mujer. Ha metido un segundo gol ahora, cuando han rechazado, habrá que ver, repito, con qué atenuantes se aprueba, si se aprueba, cuando han rechazado que las conferencias episcopales puedan tener capacidad doctrinal. Incluso habría que decir que ha metido un tercer gol el Espíritu Santo cuando después de la publicación de Fiducia Supplicans hubo un notable, amplio, no sé si mayoritario rechazo que obligó a modificar, al menos parcialmente, ese documento.
El Espíritu Santo está activo de verdad. Sigue guiando a la Iglesia. Y los manejos humanos no podrán nunca impedir que el Espíritu Santo actúe, aunque en la historia hay muchos ejemplos de ello. El hombre pueda obrar mal y después Dios tenga que escribir derecho con renglones torcidos. Si en esta situación, en este sínodo, con estos integrantes, con la buena cantidad de añadidos liberales, sin embargo, se han rechazado las cosas más significativas que esos liberales proponían, no tenemos por qué pensar que en el próximo cónclave, repito, cuando Dios quiera, no ocurrirá lo mismo. Quizá saldrá algo que para algunos no sea lo mejor, pero al menos confiamos en que el Espíritu Santo consiga que lo que salga no sea lo peor. El Espíritu Santo sigue guiando a la Iglesia. Esta es nuestra fe. Lo que está pasando en este momento en el sínodo lo confirma. Esta es nuestra fe y esta es nuestra esperanza. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.